capítulo 15, leerlo unas cuantas veces y eso nos da más luz y revelación a estos versículos que Ramón ha leído. Constantemente, 8 o 9 veces, habla Pablo en este capítulo de la resurrección de Jesucristo. Cristo ha resucitado. Ese es el propósito de este capítulo. Ese es el propósito de Pablo, que la iglesia tiene que entender que Cristo ha resucitado. Y porque Él vive, la iglesia también tiene vida y vida eterna. Había un sector importante del pueblo judío que no creía en la resurrección, que uno muere, ha muerto y ahí ha terminado todo, ni más pena ni más gloria. Por eso todo este capítulo Pablo está enfocando a la resurrección de Cristo, que Él ha resucitado y la iglesia en un día futuro, no muy lejano, también va a resucitar con Cristo y que los muertos en Cristo también van a resucitar. Y habla de que hay testigos de que han visto a Jesús resucitado. No hay ninguna duda de que era Jesús resucitado. Hay señales en las manos, hay señales en la corona, hay señales en el costado. El mismo Jesús ha resucitado, con la diferencia de otras personas o personajes en la Biblia que han resucitado también. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo ha resucitado para no volver a morir. Lázaro resucitó y otros casos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para volver a morir. Pero Cristo ha resucitado para no morir jamás. Así será el acontecimiento que vivirá la iglesia. Y dice que se apareció a Cefas y a los 12 apóstoles, se le apareció el Señor. Y dice, y a más de 500 testigos el Señor se le apareció, que muchos aún viven y otros han muerto. Y dice, y como al último, como un adoptivo, se me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pero dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Lo que soy es por la gracia de Dios. No nos gusta hablar de la muerte, pero ya digo, esto no viene de la muerte. Y menos en estos días de fiesta, de Navidad, hablar de la muerte es algo que no nos gusta. Aunque no sea Navidad, nunca nos gusta hablar de la muerte. Son más bien días de hablar de fiesta, de baile, de turrón, de bachata. Son días de hablar de champán, de sidra, de comida, de juntarse con la familia hasta altas horas de la noche, con música. En casi todos los países, Carlos mismo me dice en su país, de petardos, tracas y tracas que tiran esa noche. En Argentina yo he pasado algunas navidades, también es lo mismo. Es día de fiesta, no de hablar de muertos. Pero lamentablemente, para vivir, entre comillas, para vivir eternamente, tenemos que morir. Porque dice ahí que este cuerpo corrupto no puede heredar la vida eterna. Este cuerpo de pecado no puede estar con Dios en la eternidad. Tiene que morir y resucitar un cuerpo inmortal, incorruptible. Todos queremos vivir más años. Nadie se ilusiona con la muerte, y mucho menos con la suya. Todos queremos vivir más años. Entonces estos días es para hablar de la vida. Si uno enferma, nos gustaría conocer en algunas películas el antídoto de la eterna juventud. Qué bonito ser siempre joven, no pasar de los 30, pero Dios lo ha hecho de otra forma. Si uno enferma, que una persona que apreciamos, que queremos, nos juntamos para orar por él, hacemos vigilias de oración, ayunamos para que Dios le permita vivir más, para que Dios lo sane, y si por alguna de aquellas Dios no nos da la razón y se lo lleva, solemos decir, para consolarnos, ¿qué solemos decir? Ha dejado de sufrir. Él y la familia están en un sitio mejor. Está en un sitio mejor, pero no queríamos que se fuera. No lo queríamos dejar ir, está en un sitio mejor. Lo que Dios nos promete para el futuro es mucho mejor, pero nadie tiene prisa en irse. Nadie tiene prisa en irse. Si Dios te hiciera una pregunta ahora aquí y te dijera, ¿qué prefieres? ¿Morirte hoy? Morirte hoy instantáneamente, estar conmigo en el paraíso para toda la eternidad. Hoy te mueres y tienes la garantía, la seguridad que hoy vas a estar con el paraíso para toda la eternidad. O morirte
de aquí 80 años, de aquí 80 años, yo tengo 65, si me muriera de aquí 80 años lleno de juventud, morir de aquí 80 años lleno de juventud, de vitalidad, guapo, jóvenes, de aquí 80 años tendría 135, pero con la inseguridad de dónde vas a pasar la eternidad. Jugártelo todo a cara o cruz. ¿Qué elegirías? ¿Cómo? Qué espirituales somos, 80 años. Yo no me jugaría la eternidad a cara o cruz. Yo diría, Señor, no esperes ni a la noche, llévame ya. Porque leyendo todo esto me he ilusionado con todo este misterio que Pablo nos cuenta de lo que es todo aquello tan bonito. Me he ilusionado y digo, Señor, ¿qué hacemos aquí ya? Llévanos ya. Yo creo que la cosa es muy clara, Yo lo tengo muy claro. Si conociéramos el misterio de la eternidad, tendríamos pocas dudas. Si supiéramos lo que significa la eternidad, que en esta cabeza hueca y en algunos más serrín que en otros, no tendríamos muchas dudas en las decisiones. ¿Sabéis lo que es la eternidad? ¿Quién puede decir algo de lo que entiende como lo que es la eternidad? Vivir para siempre. Pero ¿cuánto dura ese vivir para siempre? Tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios lo declara muy bien, que esta vida aquí terrenal es pasajera, es breve, dura muy poquito y en la mayoría de los casos lamentablemente es sufrir penas, agonías, no llegar a fin de mes. Eso es lo que nos toca vivir a la mayoría de los mortales a este lado del sol. Pero la eternidad, yo una vez dije lo que era la eternidad, que es muy precioso, una ilustración de lo que es la eternidad, y lo voy a repetir, para por si acaso Dios nos abre el entendimiento, la nuez hueca, y llegamos a entender lo que es la eternidad. Dice que si el globo terrestre, que tiene una circunferencia, si mal no recuerdo, de 53.000 kilómetros, el globo terrestre, una circunferencia de 53.000 kilómetros. Si hubiera una bola de acero de ese tamaño, con esa circunferencia, y cada 1000 años soltaran un cuervo, una rapiña, a picotear esa bola de acero, viene una rapiña, está ahí picoteando esa bola de acero. El acero es un metal muy fuerte, que cuesta de desgastar. Una rapiña, un cuervo, un buitre, a picotear esa bola de acero. ¿Qué puede durar? 5 años el buitre ahí picoteando, se muere, a los 1000 años sueltan otro buitre para que siga haciendo lo mismo. Cuando ese globo terrestre llegara al tamaño de 1 euro, apenas hubiera empezado la eternidad. Imagínate lo que es la eternidad. Ahora, la eternidad puede ser con Cristo o sin Cristo. Eso es importante. Eso es importante tenerlo claro, dónde voy a pasar la eternidad. Y a lo largo de la Biblia nos explica cómo se puede conseguir una cosa y cómo perdemos de conseguir esa cosa. Cómo podemos estar escritos en el libro de la vida para siempre o cómo estar en un tachón en el libro de la vida, borrados para toda la eternidad. Pablo les habla a los hermanos de la iglesia y les revela un misterio, dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? A ver, alguno. ¿Qué es un misterio? Más, algo que no se conoce, lo que ha dicho Ramón, algo que no se conoce, algo que no se ha descubierto, algo ignorante, algo que somos ignorantes de esa cosa, pero ahora ya está revelado, porque os digo un misterio, hasta este momento la iglesia, el pueblo de Dios, los pueblos que habitaban la tierra no conocían el misterio de la muerte. Y vivían ignorantes y morían sin pena y sin gloria porque no sabían nada. Pero ahora Pablo revela un misterio que es curiosísimo, todo lo que cuenta, que se conoce en la Biblia como el rapto.
El rapto de la iglesia, ese es ese misterio. Y Pablo lo cuenta a la iglesia para que en la vida, a pesar de las adversidades, de las hambrunas que nos toque vivir, tengamos paz, de que un día tenemos la seguridad de que vamos a reinar con Él. Los que han nacido con Cristo, queda muy claro. Hasta este momento el pueblo era ignorante de ese misterio, pero ahora sabemos ese misterio. Ha sido revelado a la iglesia. Cuando llegue ese momento, que llegará algún día de partir con Cristo, sabemos muy bien nuestro destino final. Todos tendremos claro, si hemos leído las Escrituras y hemos creído en Dios como Señor y Salvador de verdad, tenemos claro el lugar de nuestro destino. Dice que llegará Jesús en las nubes con sus ángeles y llevará al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, lo llevará a su casa a reinar con Él por todos los siglos. Los muertos en Cristo resucitarán en un cuerpo incorruptible y los santos vivos serán transformados instantáneamente y todos juntos subirán al cielo con el Señor. ¿Qué? Primera Tesalonicenses que te he puesto. Primera Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Dice lo que va a pasar, que los muertos les va a pasar una cosa y los que estén vivos sí que serán arrebatados al aire para estar siempre, ahí habla de eternidad, con el Señor. El versículo 52 del pasaje que ha leído Ramón dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Los muertos serán resucitados. Y ese acto será instantáneo. ¿Qué es instantáneo? Será tan rápido que el que está al lado tuyo no se habrá dado cuenta ni que habrá pasado. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto se tarda en abrir y cerrar los ojos? ¿Cuánto? Un segundo, no llega a 2 segundos. Haz la prueba. Pues, ese tiempo será lo que tardará en el arrebato de la iglesia con el Señor. El que esté a tu lado ni se dará cuenta. Dice los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dice que 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada, una será dejada. La que está ahí moliendo, ¿dónde está? ¿Se habrá ido? No sabe ni lo que ha pasado, de tan rápido que será. Y digo, y es exclusivo, es exclusivo. Uno será llevado, otro no, que no es para todos, Pues eso nos tiene que preocupar. Pon el versículo 22 y 23 de este capítulo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Está claro lo que dice? ¿Alguna duda? O sea, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Otra versión dice, todos tendrán vida. Y el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, ya ha pasado. Lo de Cristo ya ha ocurrido. Ahora falta lo otro, dice. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego, eso es interesante, luego los que son de Cristo. No los que van a la iglesia, no los que dicen, yo tengo muy buen corazón, yo tengo un corazón, no ha habido alguna vez que no me cabe ni en el pecho. Oh, la gloria. Tengo un corazón que no me cabe ni en el pecho. Entonces, el arrebato no será para los que van a la iglesia, no será para los que son de esta o de aquella denominación, no será para los que son buenas personas, será para los que son de Cristo, para los que han recibido en su corazón a Jesús como Señor y Salvador. Y Jesús, Juan lo dice muy bien, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Solo el que ha creído en Él, como Señor y Salvador. Ahora, luego a lo largo de la vida, esa fe, esa creencia, esa transformación de vida se muestra en buenas obras, se muestra en un buen corazón, se muestra en una vida diferente. Pero la clave es haber nacido de nuevo, haber recibido a Jesús en tu corazón. Si no lo has recibido,
ya sabes que dónde vas a ir a parar. Apocalipsis lo explica muy bien. Los que no están escritos en el libro de la vida, ¿dónde van a parar? Los últimos capítulos de Apocalipsis está muy clarito. No es para todos, no es para las buenas personas, es exclusivamente para ti y para mí si hemos creído en Jesús. No es para todos. Dios sabe bien para quiénes son y Dios no se va a equivocar. ¡Ay! He metido en la pata, si este era un demonio, ahora que lo tengo aquí en el cielo. Dios sabe bien a quién ha escogido. Cuando nos llegue ese momento de partir de aquí, de que nuestra vida ya no tiene sentido aquí y el Señor nos lleve, y lamentablemente muchas veces el aguijón de la muerte, muchas no, demasiadas veces, el aguijón de la muerte llega sin previo aviso. Demasiadas veces. Porque cuando tenemos un ser querido que está sufriendo, que está postrado, que está enfermo, al final decimos, mira, Señor, me duele perder ser querido, pero lo mejor es que tú te lo lleves sin que yo te lo mande. Pero muchas veces llega sin previo aviso. Una llamada telefónica. Hola, ¿es usted Paco? ¿El papá de Francisco? Sí. Lamento decirle que su hijo ha tenido un accidente de tráfico y ha fallecido. Se ha acabado la Navidad, se ha acabado la alegría, se ha acabado el turrón. Por todo lo que le quede de vida, ya no hay Navidad. Ya no hay Navidad en ese hogar. Hay tristeza, hay lágrimas. Pero si anoche estaba cenando con nosotros, muchos casos. Anoche mismo estaba viendo la televisión y salió, no, aquí en España no sé dónde, un accidente de coche, un chico de 16 años y un chico de 7 años muertos en el momento y 2 o 3 heridos, un choque frontal, no sé dónde era, pero era aquí en España. Ya se acabó la Navidad para esa familia. El aguijón de la muerte ha dado en el blanco. ¿Sabes cuántos mueren en España al año? Más de 500.000 personas, más de 500.000 de personas mueren al año en España. Unos 1.700 y pico al día. Entonces, si tú estás aquí, es un motivo de gratitud porque Dios te ha permitido cumplir un año más de vida. No sé el año que viene, si me lo permitirá, pero este año puedo dar gracias a Dios que me ha permitido que no entro en la lista de los desamparados que han muerto. No estoy en esa categoría de 500.000 muertos. Motivo de gratitud. Pablo revela el misterio de la muerte, recordándonos que Cristo ha vencido a la muerte y porque Él ha vencido, nosotros también venceremos. No hay ningún mérito en nosotros, pero por creer en Él, Él tiene vida eterna, nosotros también tenemos vida eterna. Se le recuerda a la Iglesia en este pasaje que aunque la muerte se lleve este cuerpo, el cuerpo incorruptible resucitará en su venida para toda la eternidad. Porque Él vive, triunfaré mañana. Es una canción, un himno de la época del Quitupín, cuando las ruedas eran de madera, que dice, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, el sepulcro está vacío, porque Él lo ha derrotado, algo así. Un himno muy, muy bonito, pero porque Él vive, triunfaré mañana. El triunfo ya soy. El triunfo ya soy porque Él ya ha muerto y nos ha dado esa victoria. Es necesario morir a este cuerpo para cruzar la puerta de la eternidad. No se puede pasar a la eternidad sin morir porque dicen bien claro, Pablo, que la sangre y la carne no puede dar el reino de Dios. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. Eso lo celebramos cada mes en la Santa Cena. Pero no se queda ahí. Sería muy pobre si solamente nos limpiara los pecados. Bueno, ¿y yo para qué quiero? Muy bien, muchas gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Pero va más allá. Nos da el regalo por su muerte de la vida eterna, que ya hemos dicho, para siempre, para siempre. Es un motivo de gratitud a Dios. Pablo explica que porque Jesús vive y ha vencido la muerte, el cristiano puede disfrutar de la vida, puede tener gozo y enfrentar el día ese final del aguijón de la muerte con esperanza y con gozo, que no nos derrota la muerte porque la muerte ha sido vencida
en la cruz por Cristo. Y Pablo quiere que la iglesia tenga claro que la muerte no es el final de la iglesia, la muerte es el principio de la eternidad. Por eso dice, os revelo un misterio, tenéis que saber lo que va a pasar, para que no te desampares, para que no te desconsueles. Piensa, espera en Jesús, que hay victoria. Pablo quiere que sepamos el secreto de la muerte, por eso revela este misterio, que creer en Jesús hoy nos da paz para mañana. Creer en Jesús hoy de todo corazón nos da paz y poder enfrentar la muerte con paz, con serenidad. Bueno, Señor, lo que tú quieras, aquí estoy yo, a la edad que sea. Hay mucha gente que ha muerto aterrorizada porque no sabe el mañana, aterrorizada porque va a morir, porque no tiene ninguna esperanza. Muchos ateos en el momento de la muerte se han arrepentido de renunciar a Dios. Hay un refrán conocido en todo el mundo, creo que es en Colombia, en Rumanía, en Honduras, en todos los sitios se habla de este refrán, que dice, todo tiene remedio en la vida menos la muerte. No se dice, en tu país se dice, todo tiene remedio en la vida menos la muerte. Y aquí Pablo desmiente ese refrán. La muerte en Cristo tiene remedio, porque los que viven en Jesús no experimentarán la muerte. La muerte tiene remedio y es una alegría para la iglesia saber que esto se va a acabar. Y para unos tardará más, para otros tardará menos, pero aquello no se va a acabar. Qué bonito es conocer este misterio. Qué bueno saber eso. Pablo explica cómo será ese momento del arrebatamiento. Lo primero es saber que estos cuerpos están contaminados por el pecado y no pueden estar en la eternidad con Dios. Por lo tanto, este cuerpo debe ser cambiado. Versículos 53 y 54. ¿Quieres poner versículos 53 y 54? Y Ramón lo lee, yo mientras. 53 y 54. Del mismo capítulo. Del capítulo 15 de Corintios. Sí, 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Se refiere a esto que está delante de mí, a eso que vemos en el espejo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice el siguiente versículo. Y cumplido esto corruptible ya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? 4 cosas habla aquí Pablo que son vencidas en la cruz por Cristo, que tienen que ver con lo que afectará a nosotros en el rapto cuando Él venga. Primero, la muerte. La primera cosa es la muerte. La muerte es presentada como un aguijón, algo terrible, un aguijón que duele cuando llega al hogar, que destroza hogares, que trae lágrimas, que trae sufrimiento. Cuánto dolor ha traído el aguijón de la muerte a la humanidad a lo largo de los años cuando ha llegado a un hogar. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta desesperanza ha traído el aguijón de la muerte a un hogar. Cuánto sufrimiento. El aguijón nos acecha constantemente y algún día darán el blanco, porque eso está en el plan de Dios. Todos tenemos que pasar por ahí, pero lo que uno lamentará siempre, lo que uno llorará toda la eternidad, es morir sin Cristo. Es morir sin Cristo. El aguijón nos va a llegar. Un día tenemos que partir de aquí. No sé si pronto, si en el 2024, que está ya a llegar, se calcula que más de 1 millón de españoles va a morir. ¿Quién dice que nosotros no formaremos parte, algunos de nosotros, de esa estadística? Entonces lo peor que te puede ocurrir
o le puede ocurrir al ser humano es morir sin Cristo. Lo lamentará. En Jesús la muerte, como la eternidad, tiene un sentido diferente y un propósito importante para la Iglesia. Lo segundo, la tumba. Qué triste y qué doloroso es y cuántas lágrimas acompañar a un féretro de un ser querido al cementerio. Se queda allí en la tumba, ahí está todo lo que era, todo lo que tenía, las riquezas, todo queda ahí, tapado con una lápida. Uno vuelve a casa, cuando es un ser cercano, vuelve a casa, el hogar vacío, frío y sin consuelo. No hay consuelo cuando uno pierde un ser querido. La tumba lo ha vencido, pero en Cristo la tumba no tiene ningún poder. En Cristo la tumba no va a afectar a la Iglesia. En Jesús la tumba no tiene poder, no tiene por qué producir dolor, no tiene por qué ser así. Lo tercero, el pecado. El pecado nos contamina, nos condena al infierno, nos separa de Dios y destruye hogares, corazones y esperanza. El pecado en el matrimonio, en la familia, destruye todo lo que pilla, arrasa todo como una tormenta, como un huracán. Cuando hay pecado, eso contamina, carcome, corrompe nuestra vida, nos roba la alegría, la felicidad. Es un enemigo terrible y cruel, pero en Jesús el pecado es derrotado en la cruz. Por último, la ley. Es la que nos muestra que somos pecadores, nos muestra nuestra verdadera condición. La ley no es pecaminosa, pero ella nos muestra que nosotros sí que somos pecadores. Pero los que están en Jesús no tienen la angustia de la muerte. No tienen la victoria al sepulcro, no nos domina el pecado y no hay condenación de la ley. Los que están en Jesús no tienen el temor de la muerte, no tienen la victoria al sepulcro, no nos domina el pecado y no hay condenación de la ley. No está en nosotros la victoria, faltaría más. Está en Cristo por el paso de la cruz en el Calvario. Aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que pasar por distintas aflicciones y pruebas, pero conscientes de que es pasajero. Santiago dice que la vida del hombre es como neblina en el campo. ¿Cuánto dura la neblina en el campo? Claudio ha trabajado por ahí por Berigani, por las mañanas, esa neblina que dura minutos o apenas horas. Así dice que es la vida del hombre, como neblina en el campo. Es pasajero ese dolor y ese sufrimiento, pero cuando nos llegue el momento del aguijón, el propósito de Pablo aquí es fortalecer nuestra fe y confiar en Dios, que esto es temporal y que aquello es eterno. Y si confiamos en Dios, tenemos la bendición en nuestra vida. Para los que han creído fielmente en Jesús, la eternidad con Él está garantizada. Pablo termina este pensamiento con un desafío a los creyentes, sabedor de que un día no lejano partiremos de aquí. En sus últimas palabras de este capítulo nos desafía a no desmayar y a mantenernos firmes y constantes en la vida cristiana. Ese es el último versículo. Sabedor de lo difícil que es mantenerse firmes, conscientes de las pruebas y tentaciones que muchas veces debilitan nuestra fe. Las pruebas, las tentaciones, las dificultades muchas veces menguan nuestra fe. Por eso Pablo quiere animar a la Iglesia que nada ni nadie tiene que debilitar, tambalear nuestra fe. Pero Él nos anima a que el trabajo en el Señor no es en vano, que el premio, el galardón está muy cerca. Nos anima a crecer y ser fieles en el Señor, que una vida vivida para Jesús es una vida que vale la pena vivir. Una vida vivida para Jesús es una vida que vale la pena vivir. La vida en Cristo pronto será recompensada. Habrá un día de resurrección, un día de victoria en Cristo Jesús. Y el último versículo, el 58, dice, así que hermanos, se refiere a los hermanos, a la Iglesia. Así que hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A pesar de las vituperaciones que nos traiga la vida, a pesar de los golpes, de las lágrimas que nos produzca el enemigo, firmes y constantes, porque el trabajo en el Señor no es en vano. No muy tarde tendremos la victoria, no muy tarde tendremos la bendición de la eternidad con Cristo, si somos fieles, si nos mantenemos aferrados a la presencia del Señor Jesús. Que el Señor os bendiga.